nos queda claro. ¿Hay algunas dudas en ese párrafo? Lester. No, ¿cómo que es el capital que tengo en el balance, en la posición financiera? Fíjate, aquí este párrafo nos dice, adicionalmente a lo anterior, además de aquello, tienes que hacerme este otro cálculo. En este otro cálculo vas a comparar, acá comparaba el reembolso contra Cuca y contra Cufin. Sí, aquí es y aquí a nivel individual. En la fracción 2, como que es a nivel total. ¿Y qué vas a comparar? Capital contable, que es donde va a estar, pues en los estados financieros. Y debe ser capital contable a la fecha del acuerdo de reducción. Sí. Y ese capital contable, total, el 100% del capital contable, lo vas a comparar contra el saldo de Cuca, el 100% del saldo de Cuca, a la fecha de la reducción. ¿Sí? Y nos dice, si el capital contable es mayor que el saldo de Cuca, se va a considerar como utilidad distribuida hasta el monto o sea, con motivo del reembolso por reducción, se va a considerar como utilidad distribuida para efectos de la 2 hasta el monto de la diferencia, cuando el capital contable es mayor que la Cuca. Cuando sea al revés, ya te pagas, ya no le sigues. Ya no hay cálculo de la fracción 2. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí. ¿Sí? Un ejemplo. Pero aquí dice que identifica qué es lo que tenemos que comparar. Capital contable, y por allá, más adelante hay otro párrafo que nos dice, el capital contable es aquel que se determina en los estados financieros y que esté determinado de estados financieros determinados conforme a las reglas contables. Si para la elaboración de esos estados financieros se aplicaron reglas contables, es decir, NIFs actualmente. Y si no lo hiciste así, nos remite la ley a un procedimiento de reglamento para actualizar el capital contable. Bueno, nos vamos con este rollo entonces. Solo voy a borrar ahí. Pero como no está aplicando, ¿no? Es un cálculo adicional. Y fíjate, la primera palabra de esa fracción 2. Creo que dice adicionalmente, ¿no? Sí, adicionalmente. ¿Adicionalmente a qué? Pues a lo anterior. Se está duplicando. Podría ser que sí, nada más que aquí, fíjate, en la fracción 1 es un cálculo a nivel individual. ¿Sí? Que es manejable, ya vimos cómo lo podríamos manejar. El contribuyente lo puede manejar hasta cierto punto. Pero, y si a través de eso lograste bajar el impuesto o no causarlo, pues te hace otro cálculo para que si libraste pues a lo mejor el otro no lo libres. Es que yo como veo así el razonamiento, independientemente del cálculo, yo lo veo. O sea, el primer paso es, si tú decides llevar a cabo un reembolso de capital, primero ve si hay un excedente de tu capital aportado. Si tu reembolso de capital es excedente a tu capital aportado, entonces tienes una utilidad. A tu capital aportado actualizado. Sí, actualizado. Con todo la mecánica. Que es la Cuca. Exacto. Entonces luego digo, bueno, entonces me queda claro que está sujeto. Es razonable, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien. Es razonable. Entonces luego dice, bueno, pero tienes chance que ese capital que está reembolsando, que no proviene que proviene de utilidades, que probablemente utilidades fiscales que ya pagaron impuestos. Exactamente. Si ya pagaron impuesto, pues ya no pagas impuesto, y a CUFIN. Entonces, si no te alcanza la CUFIN para cubrir el excedente de tu reembolso, ya habiendo descontado la CUCA, entonces sí, págame el impuesto. Ya hay base del impuesto. Ya hay base del impuesto. Entonces ya te pagan el impuesto. Yo digo, ya ahí estoy cubriendo mi reembolso de capital, donde digo, ok, ya me excedí porque no me alcanzó CUCA, porque sí es utilidad. Luego me voy con CUFIN y ya con CUFIN ya me apunté CUFIN
porque y te pagué el impuesto, No si es te, que no proviene no de te tu agotas actividad. tu fin. Para efectos de esto, lo único que vas a aplicar de la CUFIN es la parte proporcional a las acciones. O sea, tú tienes 120,000 pesos de CUFIN, pero esto no lo aplicas todo contra ella, solo la parte correspondiente a las acciones reembolsadas. Es decir, aquí pagamos impuesto y aún así queda CUFIN. Ahí está, mira. Y pagamos impuesto. ¿Por qué? Porque la CUFIN no fue suficiente. Porque es la CUFIN proporcional. ¿Sí me explico? A ver, no. Fíjate. Aquí, hasta aquí traíamos una base de 18,000, que es el excedente del reembolso respecto a la aportación actualizada. Y multiplicado por el número de acciones reembolsadas. 100. Hasta ahí. No sé. Y es razonable, ¿no? Ahí estamos bien. Y dices, bueno, pero si hay utilidades fiscales que ya pagaron impuesto, pues puedes disminuir esa base. Claro. Es más, incluso si esas utilidades que ya pagaron impuesto son mayores a esto, no vas a pagar impuesto. En el cálculo que nos hizo Lester al inicio. Pero fíjate, el saldo del CUFIN, 120, el saldo es mayor que 18,000. Y aún así se pagó impuesto. ¿Por qué? Porque lo que aplicas de CUFIN contra esto no es el 100% de la CUFIN, sino solo lo que corresponde a las acciones reembolsadas. Son de las acciones que estás. Si estás reduciendo el capital en 100 acciones que son el 10%, pues por eso tomas el 10% de la CUFIN. Y pues por eso les quise hacer el énfasis en que a pesar de que sigas teniendo CUFIN, pagaste impuesto. Porque nada más debes de coger la parte proporcional. Y es lógico y natural, Sí. porque esta CUFIN beneficia a todas las acciones. Y todas las acciones son las 1000 acciones. Si nada más se van 10 o 100, pues que se lleven el beneficio que les corresponde en la parte proporcional. Y este otro se les queda a las acciones que no son canceladas, es decir, a las que se quedan canceladas. ¿Verdad? Sí, es que aquí lo aplicas en una forma particular, Individual. 100 acciones. Individual. Y en el segundo es ya en cálculo global. Todo. Sí. Todo global. Y aplicas ya si tienes. Y se elimina de alguna manera la duplicidad. Sí. De alguna manera, ahorita lo veremos. ¿Queda claro? Entonces vamos a inventar el capital contable. Capital contable a esta fecha que sea